Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Cámara, acción. Buenas noches a todos. Clase número 6 de planificación del entrenamiento deportivo. La semana pasada vimos ya cómo armar el esqueleto, cómo armar toda esa hoja de ruta de las fases de la pretemporada, la temporada regular y la fase final. Definimos rivales importantes durante toda esa fase de la temporada. Creo que eso es fundamental, clave. Definimos qué tipos de microciclo debíamos usar en función y cuáles eran los criterios que íbamos a utilizar en función de la fase, los rivales. Íbamos a dar y dejamos una pequeña tarea donde había que describir cuál es la decisión que tomamos de utilizar ese tipo de microciclos, qué características tenían los rivales y por qué nosotros consideramos que era necesario usar ese tipo de microciclos. Bueno, el día de hoy vamos a pasar a la parte numérica, vamos a hablar un poquito de la parte de la dinámica de las cargas, porque ya tenemos armado todo el esqueleto. La mayoría de las tareas que pude ver, estuve revisando algunas hoy, la mayoría armó bien sus fases, pretemporada, temporada, definieron cuáles eran sus rivales, eso es bien importante, dónde estaban los rivales importantes y dónde habían rivales que podían ser accesibles, colocaron sus microciclos correspondientes. Bueno, ahora viene la otra parte, que es determinar el volumen de trabajo que vamos a utilizar en cada uno de esos microciclos en función de la semana que nos toca. Y entonces vamos a hacer algunas cosas. El formato que vamos a ver el día de hoy lleva incluida esta tabla que vamos a ver en la parte teórica del día de hoy, para que ustedes tengan una guía de cómo orientarse para poder determinar qué porcentaje toca en cada uno. Entonces, eso es lo que toca el día de hoy. Voy a compartirles la presentación que tenemos para el día de hoy. Así arrancamos con todo en la parte teórica y luego vamos a pasar, como siempre, a una parte ahí de trabajo que creo que nos está funcionando bastante bien en grupos para tener alguna discusión y compartir con los demás compañeros. ¿Alguno tiene alguna duda o pregunta de la tarea que dejamos o del trabajo que hicimos? ¿El formato estaba bien? ¿Sí les funcionó y todo? Porque el objetivo es que nos podamos relacionar con eso. ¿Estamos bien? Lick, buenas noches. Sí, profe, todo. Porfa, me levantan la mano para saber quiénes son y así los voy ubicando. Para darles ahí una... Víctor Vargas. Sí, buenas noches, Lick. Fíjese que estoy revisando mi listado y yo me imagino que me equivoqué en alguna situación ahí. Aparezco como Víctor Armando Vargas Cruz, pero soy Castañeda, es mi intervención. Ay, hijo de la Ramos, ahí sí. ahí sí que saber qué pasó ahí con el apellido. Es que pensando porque... Pero tu correo electrónico sí es el mismo. Exactamente, es el mismo. Va, nítido. El correo electrónico me sirve a mí porque es la base, entonces creo que el correo electrónico no va a cambiar, pero su nombre me describe a mí. Cuando sea así, corregime y yo en la próxima te arreglo ahí esa parte, ¿vieron? Va, correcto. Gracias, buenas noches. Va, nítido, estamos, nítido. Cristian. Sí, sí estaba revisando el listado, pero no aparezco y sí envié la tarea. No sé si la vuelvo a enviar. Sí, me imagino que sí, la vas a tener que volver a enviar para que me aparezca, entonces ahí ahí te confirmo. Les confirmo, les voy a ir actualizando el listado en función de cómo me van llegando y listo. ¿Dudas acerca de la clase? Mucha, no de la tarea, dudas acerca de la clase, de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguna duda? ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, vamos a arrancar con la parte teórica entonces. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Recuerden siempre, los protocolos es bien importante. Las normas, que es fundamental, traten de tener apagado el micrófono. Si alguien entra y sale o no sé cómo entra el rollo, por favor, revise que su micrófono esté apagado. Cualquier consulta y todo, levántenme la mano y vamos a irle dando el espacio para llevar un orden. Creo que eso es fundamental. Y si tienen alguna duda pequeña o algo que crean que se los puedo resolver yo o algún otro compañero, lo pueden hacer en el chat, ¿ya? Porque a veces a mí estar viendo el chat y esto se me cruza, pero si algún compañero les puede echar una mano o tienen una duda de algo y alguien se las puede aclarar en el chat mismo, genial. Ahí echémonos la mano en esa parte. Bien. Pregunta importante, acá necesito, para eso vamos a usar el chat. ¿Qué significa la palabra sistemático para todos? Porfa, necesito en 2 minutos me escriban en el chat qué significa la palabra sistemático. Esto es bien importante para la clase del día de hoy, entender qué significa sistemático, ¿sí?
En la planificación del entrenamiento hay diferentes aspectos, pero tener clara la palabra sistemático es clave para lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque vamos a entender qué es un sistema, o qué es lo que se va sistematizando, cómo eso se va armando y cómo se va desarrollando. Entonces, porfa, los leo ahí en el chat. Es un proceso ordenado, muy bien, para completar un objetivo. Forma fundamental de un planteamiento, secuencia ordenada, muy bien, lleva un orden cronológico, bastante bien, muy bien, lleva un orden, definitivamente es un orden, un sistema conlleva un orden, lleva una serie de normas, muy bien, Emanuel, excelente. Conjunto ordenado de pasos, muy bien, Virula, me parece muy acertada tu definición, es un conjunto ordenado de pasos, muy bien, un proceso metódicamente ordenado, muy bien, José López dice... elaboración cada vez más ambiciosa, rigurosa y sistemática. Sistema de normas, que sigue un orden, dice Víctor Vargas, adaptarse a un sistema, sistema de pases ordenados, dice. Que sigue o se ajusta a un sistema, excelente. César Alonso, trabaja bajo un sistema, ok. Se ajusta el trabajo a las tareas ordenadas, muy bien. Excelente, método ordenado. Bien, lo que nosotros estamos viendo ahorita con el proceso de planificación es precisamente esto que ustedes me están planteando acá. Primero, hay un orden, hay una estructura, hay una temporada, hay una serie de fases, hay una serie de rivales que vamos a tener según el calendario que nos hemos planteado y hemos diseñado, según el tipo de microciclo que nosotros consideramos pertinente, colocarlo de tal manera que nos permita cumplir con las necesidades o cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto. ¿Ya? Si es un rival complejo, utilizamos un tipo de microciclo. Si es un rival parejo, utilizamos otro tipo de microciclo. Si tenemos ese fin de semana, tenemos un descanso, no tenemos jornada, por determinada situación, podemos utilizar otro tipo de microciclo. Pero definitivamente esto lo que nos va dando es una sucesión de pasos, una serie de pasos a seguir para poder realizarlo. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí abierto, muchachos? Bien, les decía que es una asociación de pasos. Esto lo que nos va dando es una estructura que nos va ordenando paso a paso. El paso a paso hablábamos, la planificación y después viene la semana, obedeciendo a una necesidad que tenemos en función del rival, de un montón de situaciones que vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver esa parte, cómo es ese proceso sistemático de desarrollo. Bien, entonces la palabra sistemático tiene un componente importantísimo a la hora de que nosotros planificamos. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos volviendo es un sistema ordenado de procesos, ¿sí? Que siguiendo una serie de pasos y basados en una metodología, nos va a garantizar en mayor medida la probabilidad de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, ¿sí? El fútbol es caótico, el fútbol es incierto, el fútbol es complejo, y esto lo que busca es tratar de ordenar lo que se puede ordenar, y el resto, récenle a la Virgen, mucha, de que ese día les caiga suerte, ¿ya? El fútbol es así. Entonces, las cosas son así, uno lo que puede controlar hay que controlarlo, y lo demás son circunstancias. Pero este proceso sistemático nos va ordenando cada vez más. En este proceso, el objetivo es que todos, a través de esta planificación, logremos tener ese control del tiempo y el espacio. ¿A qué me refiero con tiempo y espacio? Al tiempo que nosotros vamos a tener durante la semana, al espacio que vamos a tener de entrenamiento, y poder determinar en ese espacio de entrenamiento de la mejor manera las tareas que vayamos a dirigir, que vamos a utilizar en función del microciclo y de la fase en la cual nos encontremos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, parte de lo que vamos a ir trabajando. El proceso, y cuando hablo de sistemático, vamos a hablar del tiempo y vamos a ver que hay un antes, un durante y un después, pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros improvisamos, como lo ven acá en la diapositiva, el proceso se vuelve caótico. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Hablamos de que la sistematización lleva un orden, ¿sí? Bueno, planificar es ponerle orden. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros improvisamos y planificamos, hay cosas diferentes. Una de ellas es que el proceso es yo planifico, yo realizo, yo analizo. Yo planifico el entrenamiento, yo realizo el entrenamiento, yo analizo si las tareas
cumplieron con el objetivo del entrenamiento, y para el siguiente entrenamiento, ¿qué hago? Vuelvo a planificar haciendo los ajustes necesarios. Yo planifico una semana, ¿sí? Realizo la semana y analizo esa semana en función de qué fue lo que trabajé, cuáles eran los objetivos que me planteé y si realmente el equipo asimiló lo que yo quería que asimilara. Tengo que analizar, pero este es un proceso de 3 pasos: planificación, realización y análisis. Si tenemos estos 3 pasos completados como un proceso sistemático, o sea, si ustedes se dan cuenta, cuando yo planifico una unidad de entrenamiento, yo planifico, analizo, planifico, realizo y analizo, ¿sí? Cuando tengo una semana, yo planifico, realizo y analizo. Cuando yo estoy saliendo de una etapa, por ejemplo, la pretemporada, yo ya hice la planificación, yo la realicé, yo tengo que analizar si esa pretemporada está cumpliendo con los objetivos que me planteé. Entonces, esto se vuelve un proceso sistemático en cada unidad de trabajo, en cada línea de trabajo, desde un ejercicio, desde la sesión, desde la semana y desde una fase de la temporada, que esto es bien importante. Entonces, eso se vuelve un proceso donde yo planifico, analizo, vuelvo a planificar, vuelvo a realizar, ¿ya? Y se vuelve un proceso sistemático en el que esa sucesión de pasos me va a permitir a mí buscar un nivel cada vez más alto de rendimiento deportivo. Eso es lo que yo estoy buscando al planificar. ¿Qué pasa cuando yo improviso? Cuando yo improviso, pues no planifico, o a veces sí, a veces no. Yo realizo todos los días, porque definitivamente eso no me lo puedo perder. Yo tengo que entrenar, entreno, pero no hay ni planificación ni hay análisis. El problema de no haber planificación y análisis es que yo vuelvo a realizar sin planificación y análisis. Y probablemente una semana me vaya bien, pero probablemente la siguiente semana no. Y probablemente la siguiente semana, no sé. Entonces, eso se vuelve un proceso caótico, ¿sí? A veces voy a estar bien, a veces voy a estar mal. Y aquí el objetivo de planificar es ir controlando lo que se pueda controlar, pero a través de esos pequeños procesos: planificación, realización y análisis. Planificación, realización y análisis. ¿En función de qué? Del tiempo. Antes, durante y después. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que nosotros vamos armando eso, esa parte, nosotros vamos comprendiendo que este proceso temporal tiene diferentes aspectos. Antes, análisis, objetivos, calendario, priorización, programación, planificación, elección de métodos, estrategias que vamos a utilizar, ¿sí? Durante la ejecución del entrenamiento, la actividad, las variantes y los criterios que vamos a utilizar para la realización del ejercicio. Y luego, después, ¿qué es lo que sucede? Pues después vamos a evaluar el proceso, hacer un análisis y hacer un análisis. ¿Por qué es importante? Porque si no analizamos o no hacemos un análisis de lo que estamos realizando, puede ser que algo se nos esté pasando. Por eso lo importante es que al planificar nosotros tengamos aspectos que nos permitan ir retroalimentando esa parte y poder garantizar que el proceso sea importante. Como lo vimos, esto es una estructura temporal. La temporada tiene 3 fases: pretemporada, la fase regular, la fase de liga, el playoff o la fase final. Y cada uno de los microciclos que aparecen acá tienen una determinada dinámica de cargas. ¿A qué me refiero con dinámica de cargas? En la pretemporada, la dinámica de cargas va de menos a más, ¿ok? En la fase regular, es una fase ondulatoria donde voy a estar tratando de mantener un nivel de rendimiento alto según el rival y según las características de la semana. Entonces voy a alcanzar una fase importante de estado de forma deportivo y voy a tratar de mantenerla. Y en la fase final, pues voy a tratar de elevar al máximo la posibilidad de maximizar mi rendimiento. ¿Por qué? Porque es la fase final, ¿sí? Entonces, cada esta estructura responde a una necesidad. Y hoy vamos a comenzar a analizar qué va a suceder con la dinámica de cargas de cada una de estas. ¿Por qué? Porque la semana pasada armamos ya un esqueleto de lo que puede ser toda nuestra temporada, definimos unos rivales, definimos cuáles son esas fechas clave y en función de qué tipo de microciclo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que vamos a pasar de una estructura donde tenemos las fases pretemporada, temporada y fase final, ya las tenemos definidas, ya elegimos los tipos de microciclo que vamos a utilizar, ¿sí? Los tipos de microciclo que vamos a utilizar, en este caso si es de preparación, si es de transformación dirigido, si es de transformación especial, si es de mantenimiento, si es competitivo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ya definimos qué tipos de microciclos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que comenzar a buscar cómo van a ser las unidades de entrenamiento. ¿Cómo pasamos de toda esta parte general, ¿sí? Ya a aspectos más específicos. Entonces, la unidad básica estructural que da soporte a todo el proceso de entrenamiento y formación es la unidad de entrenamiento. Pero la unidad de entrenamiento va a estar determinada en función de estos volúmenes y estos porcentajes que nosotros vamos a ir obteniendo en función del microciclo y en función de del tiempo que tengamos. Entonces, esto es un proceso, esto es la parte donde todo esto se vuelve sistemático, pero cada sesión de entrenamiento, cada sesión de trabajo, realmente es lo que nos va a ir orientando, tiene que estar alineada con el tipo de microciclo y la fase. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir llevar una orientación del trabajo general. Vamos a planificar semana a semana, pero ya tenemos determinado qué tipo de microciclo puede utilizar en función de esto. Esto no está escrito en piedra, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros hacemos la planificación de la temporada, consideramos los rivales, consideramos ciertas cosas, pero sobre la marcha podemos ir teniendo algunos cambios, algunos ajustes del tipo de microciclo por el tipo de rival, ¿sí? Eso se puede dar. Esto no es que ya planifiqué así y así me quedo, ¿no? Como cada semana se va construyendo el trabajo, cada semana puedo ir determinando qué tipo de trabajo voy a hacer. ¿Ya? Tengo esa posibilidad. Esta es la chance que tengo en este modelo de desarrollo, en este modelo de planificación. Bien, entonces tenemos una dinámica de cargas que es importante acá. Esa dinámica de cargas obedece a diferentes ejercicios generales, dirigidos, específicos, competitivos. ¿Sí? Aquí también entran los ejercicios recuperatorios que me hicieron falta acá, que no aparecen porque aquí está la fase de recuperación, que empieza acá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una elevación de las cargas hablábamos de una norma importante en la planificación y es que 48 horas antes de un partido, pues no se utiliza una carga alta. O sea, lo ideal es la carga más alta se puede utilizar 48 horas antes de un partido, porque eso nos da un tiempo de recuperación. Entonces tenemos una fase de estimulación, una fase de optimización con ejercicios específicos, unos competitivos que nos van a preparar para el día del juego. Entonces, ojo, eso es bien importante. Nosotros empezamos con esa carga elevando la carga, llevándola a un nivel óptimo de trabajo y luego haciendo esa parte los últimos días previos al juego de una fase de estimulación y de puesta a punto para el partido. Que esto para nosotros va a ser muy importante tenerlo bien claro porque vamos a comenzar a estructurar la semana de trabajo. Bien, aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Que la curva de intensidad va acá y la curva del volumen se va a alcanzar un poco antes. Alcanzamos el pico de volumen antes, el día de mayor volumen de mayor intensidad y luego el día de juego, que es el día siguiente. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Y esta es la parte importante, por favor, a esto tómenle foto, screenshot, escríbanlo a mano, pónganselo así en el, ¿cómo se llama? Porque de aquí depende lo que vamos a realizar en el resto de la clase y la tarea que vamos a tener para esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros podemos observar la que determina el tipo de microciclo. Estos son los tipos de microciclo que nosotros vamos a tener. Preparatorio, microciclo de transformación dirigido, transformación especial, mantenimiento y competitivo. Cada uno de estos microciclos aquí lleva una cantidad de ejercicios que vamos a realizar. Ejercicios regenerativos o descanso, en función de lo que corresponda. Ejercicios de tipo general, ejercicios de tipo dirigido, ejercicios de tipo específico y ejercicios de tipo competitivo. Si nos damos cuenta, y lo vamos a observar, en un microciclo preparatorio, la mayor cantidad o el volumen más grande de trabajo, nosotros lo vamos a encontrar precisamente acá. El porcentaje más grande de trabajo está acá. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar lo otro, pero el acento, por eso es bien importante esta palabra acento, vamos a acentuar el trabajo en los ejercicios de tipo general. En el periodo, ¿dónde? En el microciclo de tipo preparatorio. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos a un microciclo de transformación dirigido?
el volumen más alto, miren, se viene a los ejercicios de dirigidos. ¿Por qué es transformación? Porque obviamente vamos a combinar ejercicios generales y también específicos, pero el volumen mayor o el acento más grande lo vamos a dar con este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué sucede? No es que los otros ejercicios no se trabajan todos, en mayor o menor medida, pero la mayor cantidad de volumen, de tiempo y de ejercicios y tareas que vamos a desarrollar y planificar van a estar concentrados en desarrollar este tipo de tareas en cada uno de los microciclos. Entonces, por eso este cuadro es bien importante, porque nos va a ser la guía sobre la cual nos vamos a basar para ir cada semana determinando qué porcentaje nos va a dar y en función de eso, pero qué tipo de ejercicios vamos a utilizar. Lo mismo pasa con el microciclo de transformación especial, donde acá encontramos el volumen más alto que podemos trabajar, siempre del lado de la parte dirigida y de la parte general, pero el mayor volumen siempre va a estar en la parte que nosotros cuadramos, ¿sí? Y en la parte competitiva, como platicábamos, en la parte competitiva, pues en un microciclo de mantenimiento, perdón, nosotros tenemos que vamos a tener una parte muy pareja entre la parte específica y un incremento de la parte competitiva. Aquí, ¿sí? Aparte de los procesos de recuperación, aquí es donde los procesos de recuperación tienen un papel importante porque hay que mantener el trabajo, hay que recuperarnos bien y hay que trabajar con calidad. Pero si se dan cuenta, en la última parte, en la fase competitiva, ya los microciclos competitivos, el trabajo realmente es muy bajo en cuanto a los porcentajes. O sea, porque ya no vamos a buscar desarrollar nada, es solo trabajo para arreglar 2 o 3 cosas, porque ya no nos da tiempo. Prácticamente estamos jugando miércoles, entre semana y fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener la mayor cantidad de el volumen de juego que lo va a dar, que va a ser importante, las tareas que podemos utilizar para realizar, y la otra parte que se vuelve aquí importante es la fase de recuperación, porque después de un juego intenso, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar a nuestros deportistas para volverlos a llevar a un buen rendimiento en el siguiente juego y hacer ciertos ajustes. El tiempo no nos da para mucho, los porcentajes están dados. Esta tabla es bien importante que la podamos visualizar. Se las voy a compartir ahorita porque la tengo en el formato, en el último formato que trabajamos. La mayoría, como les dije, ya me envió el formato. Esta tabla está en una hoja siguiente del Excel y ahí la van a poder observar y la vamos a poder utilizar como guía, como base para poder realizar el trabajo. ¿Ok? El largo plazo es una sucesión de pasos bajo una misma estructura, dirección y sentido. Esto es lo que buscamos con este modelo de planificación, con esta tabla de porcentajes. Y lo que vamos a hacer ahora que es... les voy a compartir ahora el formato de Excel que tenemos. Ahí está. Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya identificadas las fases en las que estamos trabajando. El siguiente punto, ¿cuál es? Ya determinamos el tipo de microciclo que vamos a ir utilizando. Bueno, la siguiente fase, ¿cuál es? Determinar esta parte que está acá. Lo voy a agrandar para que lo podamos ver. ¿Sí? Que es qué porcentaje de trabajo en cada uno de los ejercicios yo voy a utilizar durante esa semana. En dónde va a estar acentuada la parte, ¿ya? Según el tipo de microciclo y según una progresión de cargas que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo esto de base en la primera semana, en la segunda semana, obviamente es la semana donde yo tengo que hacer un incremento de ¿qué? Del tipo de microciclo que estoy utilizando, ¿sí? Que es un microciclo preparatorio. Entonces los ejercicios generales van a tener un incremento. Entonces aquí lo más probable es que yo pueda utilizar un 45% de trabajo, ¿ya? Voy a dar un 15% acá y aquí puedo mantener un 20, un 15 y un 5.
¿ya? Entonces voy a ir haciendo esa dinámica de cargas en función del tipo de en función del tipo de microciclo que tengo, en función del microciclo anterior, para ver si puedo levantar las cargas, si puedo mantenerlas, si debo bajarlas, en función del tipo de microciclo, el rival y las circunstancias que tengo, y así voy a determinar, voy a llenar yo este trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tener 15 minutos, nos vamos a dividir en grupos, les voy a compartir este formato, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la pretemporada, únicamente la pretemporada. Que hagamos el ejercicio de agarrar esas 6 semanas de pretemporada y comencemos a darle forma a qué porcentajes nosotros deberemos de utilizar según los ejercicios en función de esas 6 semanas que tenemos de pretemporada y cómo le vamos a dar a esos porcentajes una progresión, porque obviamente que tiene que tener una dinámica esa carga. No va a ser todo, no, en la semana anterior igual a la vez, no, tiene que haber una progresión. Recordemos que cuando agarramos la de pretemporada hay una progresión, vamos elevando el volumen y una parte también se eleva la intensidad y una fase donde el volumen va bajando y la intensidad se mantiene, pero esa es en la fase de la pretemporada. Y en la fase de la temporada, pues es un mantenimiento ondulatorio en función de los rivales y en función de la cantidad de tiempo que tenemos y en función del tipo de microciclo que utilizamos. Si es de mantenimiento, si es competitivo o si puede ser incluso de transformación especial, que son los 3 tipos de microciclo que podemos utilizar durante la fase regular. Y en la fase final, competitivo, porque ahí ya estamos en la última etapa. Entonces, ¿cuál es, ahorita qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos grupos, vamos a agarrar este formato, los que tengan lápiz y papel, háganlo en lápiz y papel, pero hagan el ejercicio y esto nos va a quedar como tarea, les voy a enviar esto para que nos quede como tarea, para que lo puedan enviar. ¿Qué vamos a hacer? Ir llenando ya, en función de los rivales que tenemos, donde hay un rival importante, ya definimos la semana, bueno, ahora sí, vamos a comenzar a jugárnosla en función de qué porcentaje consideramos nosotros que debemos de utilizar según los ejercicios. Tengo algunas manos levantadas, rapidito, para ir contestando. Juan. Sí, Pedrito, buenas noches. Buenas Solo noches. con una duda. Digamos, Sí, claro. estos porcentajes pueden ir amarrados al tiempo, por decir, digamos, bueno, si planificamos. Exacto. Sí. Estos porcentajes después se van a amarrar al tiempo que le vas a definir a cada tarea. Ah, ok. Gracias, Pedrito. Gracias. Así es. Pero el proceso ahorita es determinar porcentajes. Luego vamos ya a los tiempos. Ok, gracias. Nítido, nítido. Bien, tengo a alguien ahí sin nombre. Dice, iPad, ¿qué? iPad Jan. ¿Tenés alguna duda? Profe, perdone, solo con respecto a lo de los grupos, ¿son los mismos que trabajamos la vez pasada? El fin de semana el pasado. sistema los hace de forma aleatoria. O sea, los grupos se van, el sistema le digo armar grupos y él los arma de forma aleatoria. No hay una forma predefinida de definir los grupos. Por lo menos yo no la he encontrado. Gracias. Muy bien. Bien, entonces les voy a compartir el formato este que tengo acá. En esta parte que está la tabla de porcentajes, para que no se me pierdan. Aquí está la tabla de porcentajes y aquí está el cuadro ya con los porcentajes para poderlos llenar. Importante, 15 minutos, discutan, trabajen. Después cada uno va a hacer su tarea de forma individual, pero aprovechen este tiempo que tenemos en grupo para ir aportando ideas, hacer alguna discusión, algún debate. Eso es bien importante en este proceso, ¿ya? Es bien importantísimo. Así que estamos. Ahorita les comparto el archivo. Pedro, perdona. Sí, sí, sí. Esta es igual que lo que mandaste para la tarea 2. Sí, es igual, solo que tiene la modificación que ya está automatizado para hacer la suma y todo de los porcentajes. Ya solo vas metiendo el porcentaje y eso te va dando el 100% abajo y todo. Y ahí le vamos a ir agregando más cosas. ¿Ya? Gracias. Va, nítido, nítido. Muy bien.
Bien, se los comparto acá. Formato de planificación está ya en el grupo para que lo puedan descargar desde el teléfono y lo puedan trabajar de esa manera, ¿ok? Estoy tratando de que los grupos queden de 3 o 4 participantes máximo para que la gente tenga interacción. Siempre hay unos que se conectan y no están conectados. Por favor, traten de trabajar los que puedan. Y si no, pues con mucho gusto ahí los vamos reubicando, ¿ok? Bueno, listo. 15 minutos a partir de ahora. Estamos. Suelen... Ah, ya entraste. Perdón, no había Sí, visto. te quería preguntar algo. Ajá. ¿Siempre vas a estar modificando el formato? El formato sí, lo que pasa es que no es un formato final, sino que la verdad es que el formato yo lo voy armando en función de las necesidades. Ah, bueno, es Pero que sí les voy a pensé ir que... dando, digamos, les voy a ir dando la base para que ustedes lo vayan teniendo. Va a haber un formato final donde ya esté todo, pero ahorita los vamos haciendo por fases, Ah, ok, ¿ya? ok. No Es que quiero que... tenía esa mi duda porque, por Sí, ejemplo, quería trabajar base el mío, entonces no sé si agregarle la sumatoria o mejor pasar mis datos al tuyo, si es que vamos a ir en si progresión, ¿va? O manejas sea, Excel y le puedes hacer la sumatoria, dale. O sea, yo no tengo ningún problema. Lo voy haciendo para que nos quede un formato final, pero lo voy construyendo por pedacitos, porque si les pongo todo, algunos, o sea, quiero que sí, se van llevemos a un orden. desorientar, no van a agarrar Exactamente, el objetivo del curso es que vayamos paso a paso. paso a paso. Eh, exacto. Entonces les voy a ir cambiando el formato para ir agregando más detalles, pero al final les voy a dar un formato ya con todo lo que veamos para que ustedes sepan qué va en cada cosa y toda la cosa y les quede nítido ahí para que lo puedan utilizar. Gracias. Era mi duda porque sí, sí era de si yo le meto al mío sumatoria o mejor ya traslado mis datos al tuyo, que es más fácil, ¿va? Sí, también, si ya lo tenés, como es el mismo, la parte de arriba, la copias y la pegas y ya te queda igual. Esa es la Sí, sí, ventaja de sí. Excel. Y ya Era lo no después, sé si no sé si te diste cuenta que yo hice el mío también, hasta le puse los colores y todo, pero sí, mi duda era si hay que echarle la sumatoria o mejor es fácil al que ya mandaste trasladarle mis datos. sí, puedes usar cualquiera de las dos. Lo importante es que sepas o sea, de dónde vienen los datos y cómo lo estamos haciendo. Qué es lo que quiero sumar y qué es lo que quiero anotar? Exactamente, eso es importante. Ahí Ok, estamos. muchas gracias, Muy gracias. bien. Ok, estamos. Profe,
Profe. Profe Pedro, Sergio, contame, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Lo mismo, profe. ¿Qué pasó? Si la otra vez ya habíamos logrado meternos. Sí, pero no me deja. No, hombre, dale ahí arriba, en la parte de arriba. Ajá, donde dice wait, vea. Ujú. Ajá. Function. O speaker wheel. O galería, güey. Ujú. ¿Dónde le doy? Mándame un screenshot de lo que te despliega ahí para decirte, porque no te estoy captando. Ahorita voy. Solo de lo que se te despliega ahí al lado. Muy bien, estamos de vuelta. Ahorita con uno. Estamos de vuelta. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Estamos ahí, tenemos 15 minutos para solventar algunas dudas. Si quieren compartir algo que hicieron en el trabajo, creo que es importante. Eso nos va a Profe, servir. yo podría compartir de una vez, ya lo tengo listo. Bill, sí, claro, con mucho gusto. Y los demás, porfa, me van levantando la mano para llevar un orden ahí de los que vayan participando. Así que, vamos. No sé si se ve ahí, profe. Ahorita está cargando. Listo. Ahí estamos. Ese fue el trabajo que hicimos con los profes ahí. Tratando de mantener una curva de menos a más. Y ya en lo último, pues, tratar de bajar cargas y ya entrar directamente más a lo específico y a lo regenerativo, ¿no? Exacto. Pero no sé cómo lo miras. La verdad que está interesante. La parte general la llevaste 30, 25, 35, 30, 25. Y la última jornada la dejaste en 15. Y el mayor volumen lo desarrollas entre lo, bueno, competitivo y lo dirigido y lo específico. Solo baja un poquito para ver el tipo de microciclo que tenés en esa semana. Que lo tengo bloqueado ahí para que vaya, Permíteme. para que la columna de arriba siempre se vea. Si no se pierde uno. Al revés, dale para arriba. Ahí está. Ahí estás. Ahí. ¿Más? Ahí estamos. Sí, nítido, nítido. Sí, pues, perfecto. Muy bien. Sí, es la semana de trabajo específico. En relación de los porcentajes, la tabla de porcentajes, ¿cómo te basaste en ella para ir armando los porcentajes? Fíjate que lo que nosotros intentamos, intentamos fue hacer como un triángulo o una curva, como te decía, de menos a más, y pensando en la primera jornada. Así fue como nosotros lo planteamos y como nosotros sacamos los porcentajes. Va, perfecto. Ajá. En base a eso fue que lo trabajamos así. Va, muy bien, muy bien. Miren, esto es bien importante porque, digamos, en la planificación uno va teniendo ciertas pautas. El cuadro nos da ciertas pautas de trabajo, pero es bien importante lo que Bill decía, es fundamental, es respetar esas curvas, esa curva ascendente de trabajo, en la parte ir de lo general y después irnos trasladando más a lo específico y a lo competitivo y dejar por un lado lo general en las últimas semanas, pero al final se vuelve una curva de creciente, digamos, ascendente y luego decreciente de la parte general, pero lo específico y lo competitivo y lo dirigido van teniendo ese incremento a lo largo de las 6 semanas. ¿Por qué? Porque el trabajo se va incrementando y la mayor parte del volumen de ejercicios y tareas van enfocadas en ese aspecto. ¿Ok? Va, bastante bien, Okay. Muy bien. Espero que Gracias, se hayan profe. divertido con esta parte y pues ya de ahí en adelante ustedes coloquen sus rivales. Esto se lo agreguen ustedes ya con rivales y todo en función del tipo de rival y los microciclos que ya utilizaron y poder desarrollar los porcentajes y ya lo podamos discutir en la próxima clase, ver en la próxima clase, trabajar, porque creo que eso también va a ser importante. Muy bien, Bill. Gracias. Nítido. Christopher Ábalos. Sí, buenas noches, profe. Solo tengo una consulta y no es por la del compañero, porque como él era el que estaba compartiendo pantalla, en lo regenerativo, lo normal debería ser estar entre 20 y 25 en un preparatorio.
o en un dirigido. Ujú. Entonces, en el caso de, voy a aprovechar que el compañero todavía tiene, en el regenerativo tiene un 30. ¿Qué pasa Ajá. si estoy trabajando tan alto? Si según la tabla estaba entre un 20 y un 25. Me causa esa duda. Mira, aquí pasan dos cosas y eso lo vas a encontrar en cuanto al volumen y eso te va a variar en función de la cantidad de días que tengas para un juego. Por ejemplo, cuando ya le pongamos fechas a esto, vamos a ver que a veces vamos a tener, por ejemplo, 5 días entre un partido y otro. A veces vamos a tener 3 días y a veces vamos a tener 7 días, 8 o hasta 9 días entre juego y juego. Si juegas un viernes, por ejemplo, una jornada y la otra jornada la jugas hasta el día domingo, estás hablando de casi que vas a tener 9 días entre juego y juego. Entonces, los volúmenes te van a variar porque en función de la cantidad de días que tengas vas a tener más tiempo para para hacer más trabajo regenerativo, por ejemplo. ¿Ya? En la fase competitiva, en la fase cuando ya vas entrando a la competencia, si te das cuenta, el trabajo es competencia y recuperación. La recuperación tiene la parte más alta la recuperación y la parte general es la parte más alta los porcentajes más altos. Porque el trabajo realmente es muy poco lo que se hace porque ya no se busca desarrollar. Entonces, en esa parte que vos decís que probablemente sea muy alto, es la parte donde vos lo puedes plantear, pero ojo, que si estás saliendo de una pretemporada fuerte, jugar con el descanso es importante. ¿Hasta dónde hay márgenes? La tabla lo que te da son márgenes importantes para no salirse. Si te excedes en uno, la probabilidad es de que no tengas la garantía de que las cosas vayan como querés. No quiere decir que eso no sea funcional, ¿ya? Okay. Pero el objetivo o lo que yo les planteo es que inicialmente tratemos de apegarnos a lo que la tabla nos está diciendo, porque es una tabla basada en varias planificaciones, en varios esquemas que dan una orientación de la carga de trabajo. Entonces, eso como que nos da una pauta. El entrenador después ya va a ir armando sus propios modelos de trabajo. Ok, y la última también tiene que ver con, por ejemplo, en lo competitivo, en un microciclo preparatorio o en uno de transformación dirigida, que la tabla me dice de un 3 a un 5. Trabajar un 10, un 15, va a ser cuestión del entrenador, de cómo lo decida realmente, porque la tabla me está dando una guía y debo de estar entre esos parámetros, pero porque si yo estoy en la segunda semana de pretemporada y si pongo un 15%, quiere decir que voy a poner dos partidos de preparación iniciando pretemporada. Creo que a mi parecer lo tengo muy elevado. Solo esa era la duda que tenía. En esos parámetros que me está dando la tabla son los que debería de manejar yo para poder estipular mis porcentajes y la forma en que voy a trabajar. Exactamente. ¿Qué pasa? Esos partidos de pretemporada o los partidos de pretemporada, regularmente los entrenadores no juegan un partido como tal, juegan, ¿qué? 3 tiempos de 20, 3 tiempos de 25, 2 tiempos de 35, y si te ponen un partido completo, lo que hacen es que meten al equipo titular 45 minutos y te meten después a toda la reserva. Entonces, realmente el volumen de trabajo, y eso ya va, miren, en la medida que nos vayamos profundizando en esto, van a haber muchos más detalles, porque los que juegan de titulares van a acumular mucho más volumen de trabajo, por ejemplo, específico y competitivo, que los que no juegan o no son titulares. ¿Ya? Pero es bien importante mantener estos marcos de referencia porque son los óptimos para que la gente no se te lesione, no caiga en sobreentrenamiento, pero tampoco caiga en desentrenamiento y pierda la forma. ¿Ok? Muy bien. Va, gracias, nítido. profe. Perfecto. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias. Solo tenía duda. ¿Podemos utilizar la tarea que hicimos anteriormente para este nuevo trabajo? Porque lo único que, con la diferencia de que la semana pasada eran cuatro semanas de pretemporada, acá son 6. Yo lo decía para poder utilizar siempre esa guía y ir tomando para que nos quede a nosotros cuando ya finalicemos, porque me imagino que usted va a seguir agregando cosas. Para cuando ya finalicemos todo lo que es planificación, nosotros ya tengamos consolidado. Algo que ya nosotros mismos lo hicimos y ese que nos pueda servir de guía a nosotros. Exactamente.
Sí, el Compañeros de la objetivo es semana que- pasada tenía 6 semanas de pretemporada. Y es igual. Sí, lo que pasa es que la semana pasada trabajamos 4 como un ejemplo, pero Sí, podían agarrar 4 y 6 sí semanas. tenía, Digamos, sí, si los 6 Omar espacios. Omar podía decidir si hacía 4, 5, 6 semanas. Sí, exacto, estaban los 6 espacios, pero Por eso nosotros me imagino que decidimos vos agarraste 4 semanas. 4, sí, El exacto. ejercicio de hoy es de 6 semanas para que lo trabajáramos y lo discutiéramos, pero la tarea me la envías en base, o sea, la tarea ya de ahorita, los volúmenes que vamos a dejar esta semana, la trabajas en base a la tarea que me enviaste la primera, ya en base a tu Exacto, planificación. en base a 4 semanas, que es lo que yo trabajé, ¿verdad? Exactamente, pero ahorita por cuestiones de que me interesaba mucho que discutieran, que lo vieran y que lo trabajaran, que fueran estas 6 semanas para que viéramos la pretemporada, ya en base a eso nos encarrilamos para desarrollar el resto de la temporada. Gracias. Nítido. Doctor. Buenas ¿Qué noches. tal, profe? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Aquí, mire, trabajando de turno, pero ahí en la clase conectado. Mire, una preguntita. La tarea va a consistir en toda la temporada, tanto pretemporada, temporada regular y fases finales. Sí. Todo eso tenemos que llenarlo con los porcentajes, ¿verdad? Exacto. En eso va a consistir la tarea. Va. Así es. Magnífico, magnífico. Está bien, profe. Sí, eso Pero quería. ya hoy trabajamos y nos dimos una idea de cómo trabajar esas 6 semanas y ahí el resto pues ya más o menos va teniendo orientación de cómo desarrollar el resto de la temporada. Claro, por supuesto, excelente. Muchas gracias. Oye, muy amable. Muy bien. Nítido. Bien, Bill. Profe. Sí. En base a que mi planificación fue de 2 semanas de pretemporada, porque es futsal, la trabajo igual, los porcentajes los trabajo en base a eso. Sí, en función del tipo de microciclo que utilizaste y cómo lo vas a desarrollar. Ok. Pero sí, Gracias. la planificación la vas a hacer basada en lo que hiciste ahorita en la semana anterior. Ok. Gracias. Va, nítido. Bien, muy bien. Estamos, si no hay ninguna duda, les voy a pasar la tarea para esta semana. Va a aparecer en la semana 6, va a aparecer el formulario ahí para que puedan entrar y ahí subir la tarea. Siempre en el formulario vienen los datos generales, un par de preguntas clave que ustedes tienen que responder y adjuntar el archivo que hicieron con la tarea. Si alguno tiene la facilidad de utilizar Excel y puede usar el formato y modificarlo y todo, denle, no tengo ningún problema. Es más, me gusta que hagan eso porque creo que nosotros ahorita, el Excel es una herramienta para nosotros de entrenadores básica, para cuantificar, para llevar números, para hacer análisis, para hacer un montón de cosas, para llevar estadísticas. Entonces es fundamental. Los que no, básense en el formato, copien la información que tenían, péguenla y vayan desarrollando sobre la siguiente. Consejo, para los que no están muy apegados a la informática, vayan haciendo un archivo, primer formato, segundo formato, tercer formato, llénenlo, porque después de las clases uno quiere decir, madre, y voy a hacer una planificación, pero aquí qué carajos puse. Entonces sirve tener las versiones anteriores guardadas para ir, aquí hicimos esto, después hicimos tal cosa, y uno tiene su propia herramienta, o sea, guárdenla, póngale versión 1, versión 2, versión 3 y versión final, ya el formato que dejemos de planificación que nos va a quedar bien chilero y que nos sirva a todos para trabajar, ¿ya? Entonces, pero ese es el consejo que yo les doy a todos, que vayan guardando las versiones, sus tareas, archívenlas, guárdenlas en una carpeta porque en algún momento uno regresa y dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo vino? Y ahí tiene donde ubicarse uno y decir, esto vino de acá, esto hizo acá, y sus anotaciones que son importantes, porque de ahí, pues uno en la teoría, pues está, pero después la teoría la modifica en función de lo que necesita. ¿Estamos? Bueno, les deseo una feliz noche, nos vemos la próxima semana, les voy a mandar el listado oficial, ya vi que me entraron otros trabajos, me llegaron como a 54 ahorita en el transcurso de esta hora, 54 trabajos entregados. Voy a sacar el listado y se los voy a volver a enviar para que chequen si ya están ahí. Los que no, pues porfa, les encargo que entren al sistema, a la aplicación, clase número 5, ahí aparece el formulario, lo llenan, lo envían, adjuntan el archivo Excel donde el que trabajaron y listo, ahí les va a aparecer un mensaje donde dice que ya fue enviado y que ya lo tienen confirmado, ¿ok? Bueno, les deseo una feliz noche entonces y nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Gusto saludarles. Feliz noche.
Gracias, profe. Nos vemos. Cuídate, profe. Feliz noche. Profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, gracias. Oh, remember after our game? Didn't you go to the night?